Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir juntos un viaje lleno de emociones y corazón. La historia de la resiliencia, el amor y la fuerza silenciosa de una familia que enfrenta los desafíos más duros de la vida. Desde luchar contra las tormentas en una frágil choza de bambú hasta construir poco a poco un nuevo hogar. Esta es una historia que tocará su corazón. Si les gustan contenidos como este, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. La lluvia golpea el delgado tejado de su refugio remendado, cada gota resonando a través de las frágiles hojas de palma. Dentro, está sentado con las piernas cruzadas sobre una esterilla gastada, sus ojos cansados sosteniendo un destello de esperanza mientras mira a Huyen. Hablan de algo inesperado, dinero enviado por dos desconocidos. No es una fortuna, pero en su mundo es un milagro. De aprieta los puños, su voz baja y firme. Vamos a comprar madera, Huyen. El bambú se pudre demasiado rápido. Este invierno necesitamos algo sólido. Huyen asiente. Sus ojos se iluminan, pero la preocupación sigue marcada en su rostro. La lluvia no ha parado en días. Sus pequeños ingresos apenas alcanzan para tapar las goteras. Pero este dinero es como un rayo de sol atravesando la tormenta. Sin embargo, la voz de Dee se vuelve más firme, casi desafiante. Estamos agradecidos, pero nos sostendremos solos. Nadie puede cargarnos para siempre. Huyen esboza una débil sonrisa, sus dedos rozando los mechones enredados de su cabello. Su corazón está dividido, agradecida por la bondad, pero agobiada por la presión de seguir adelante. Este refugio desmoronado, donde la pequeña Maya duerme acurrucada en una manta, es un recordatorio constante de todo contra lo que luchan. De mira hacia la puerta, la lluvia cayendo como un desafío. Se levanta lentamente, sus ojos ardiendo con un fuego silencioso. Si la lluvia para mañana, buscaré trabajo extra. Necesitamos esa madera. Huyen toma su mano, su voz apenas un susurro. Solo. No te esfuerces demasiado, Dee. Y en ese momento tranquilo, con la lluvia marcando su ritmo sobre su hogar, sienten algo poderoso. No solo el peso de la supervivencia, sino el hilo invisible de la bondad de personas que nunca han conocido. Ese dinero no es solo efectivo. Es una chispa, una razón para volver a creer. La nueva casa con la que sueñan es más que paredes y un tejado. Es esperanza. A la mañana siguiente, las nubes finalmente comienzan a disiparse. Un débil rayo de sol atraviesa el gris, reflejándose en los charcos y el lodo empapado. Dee sale, sus botas hundiéndose en el camino húmedo que lleva a los campos. Su camisa está raída, pegada a su cuerpo delgado, pero sus pasos son firmes. Dentro, el peso del dinero donado recae sobre Huyen. Es un comienzo, sí, pero no terminará el trabajo. Eso depende de Dee y del trabajo que pueda encontrar. A lo lejos, el campo aparece a la vista. Otros trabajadores ya están allí, cortando hierba seca, moviéndose rápido antes de que regrese la lluvia. Dee respira profundamente y murmura para sí mismo: cualquier trabajo que tengan, lo tomaré. Por Huyen, por Maya. En casa, Huyen barre el suelo de tierra, sus ojos deteniéndose en el lugar vacío donde Dee estuvo antes. Ve su agotamiento incluso cuando él intenta ocultarlo. Su rostro delgado, las ojeras bajo sus ojos. Susurra, más para sí misma que para él: no te desgastes, Dee. Pero sabe que tiene que hacerlo. Sabe que no parará. Su orgullo por él se mezcla con una preocupación que nunca parece desvanecerse. En el campo, Dee comienza a trabajar. Su hoz corta la hierba alta, con un ritmo constante. Cada golpe es una promesa.
Cada manojo que recoge es un pequeño ladrillo en el futuro que están construyendo. No se detiene. El sudor corre por su rostro, pero sigue adelante. Esto no es solo trabajo, es propósito. En la choza, Huyen sostiene a Maya en sus brazos, meciéndola suavemente. Mira hacia los campos, su corazón doliente con una esperanza silenciosa. Solo mantente fuerte, De. Necesitamos que esta casa resista. Mientras el sol se abre paso entre las nubes, ilumina el rostro de De. Sonríe débilmente, imaginando a Maya jugando segura dentro de un hogar terminado. Sus músculos duelen, pero su determinación es más fuerte. En este campo, con cada golpe de la hoz, no solo está ganando un salario, está cortando la duda y el miedo. Ese ritmo constante de su herramienta coincide con el latir de su corazón. Es el sonido de un hombre tratando de levantar a su familia hacia una vida mejor. Y aunque Huyen no puede verlo, sus oraciones silenciosas flotan en la brisa, sosteniéndolo. En el suave campo embarrado, De no solo está trabajando, está luchando por la esperanza. Dentro de la choza, las sombras se extienden por el suelo de tierra mientras Huyen barre de nuevo. El polvo flota en la tenue luz. Cerca, Maya está sentada en silencio, sus pequeñas manos en la mejilla quejándose de incomodidad. Huyen se detiene de inmediato. Su corazón se aprieta, se arrodilla junto a Maya, levantando suavemente su rostro. ¿Cuál te duele? Déjame ver. Su respiración se detiene. Los dientes de leche de Maya están oscuros, llenos de caries. Es como ver heridas en la sonrisa de su hija. El pecho de Huyen se tensa con culpa. ¿Cómo no lo vi antes?, piensa. Entre tormentas, supervivencia y preocupaciones diarias, no había visto esto venir. Y ahora está aquí. El dolor de su hija. Pero los ojos de Maya, aunque llenos de lágrimas, aún confían en ella. Esa confianza inocente saca a Huyen de su pánico. La abraza fuerte, su voz temblando. Te llevaré al doctor, ¿de acuerdo? Lo arreglaremos, no más dolor. Las lágrimas amenazan con caer, pero las contiene. No puede permitirse derrumbarse, no ahora. El costo del tratamiento, el tiempo fuera del trabajo, son pesados, pero no pueden superar la necesidad de su hija. Maya asiente suavemente, su voz apenas un susurro. Sí, mamá. Eso es todo lo que necesita. Algo se enciende dentro de Huyen. Se pone de pie, barre más rápido ahora, su cuerpo moviéndose con una nueva urgencia. Piensa en los campos, en lo duro que se esfuerza. Ella necesita ser igual de fuerte. Esta vieja choza, con su tejado con goteras y paredes marcadas, no es solo donde Maya duerme, es donde está creciendo. Y Huyen se niega a dejar que defina sus vidas. El miedo se transforma en combustible. Se limpia el sudor de la frente, levanta a Maya suavemente y sale. Van al consultorio, sin importar el costo, sin importar lo que cueste. El camino de tierra parece más largo hoy, pero sus pasos son firmes. Cada uno resuena con una promesa: reparar no solo los dientes de Maya, sino las grietas de su frágil vida. El mundo más allá es incierto, pero el amor de Huyen no lo es. Es feroz, inquebrantable. Una luz en la tormenta. El pequeño consultorio dental zumbaba silenciosamente, el aire impregnado de un leve olor a antiséptico. Maya estaba sentada en la silla con los ojos muy abiertos, aferrándose con fuerza a la camisa de Huyen. El dentista, tranquilo y sereno, examinó sus dientes y dijo: deficiencia de calcio, 3 caries, hay que rellenarlas de inmediato. Huyen asintió, sintiendo alivio y preocupación por el costo. Acarició suavemente el cabello de Maya y susurró: eres muy valiente, nada de llorar, ¿de acuerdo? Maya asintió, con los labios temblando pero tratando de ser fuerte.
El zumbido del taladro atravesó la sala, cortando directamente el corazón ansioso de Huyen. Cada sonido parecía raspar sus nervios. Se quedó cerca, con los puños apretados, haciendo lo mejor para mantenerse firme mientras el dentista trabajaba. El doctor trabajó con cuidado, rellenando cada carie. Cuando terminó, dio sus instrucciones. No más dulces. Cepíllate 2 veces al día. Huyen asintió con seriedad, grabando cada palabra en su memoria. Su resolución se endureció. Cambiaría los hábitos de Maya y protegería esa sonrisa. Cuando todo terminó, Maya sonrió tímidamente, su sonrisa más brillante a pesar de la persistente nerviosidad. Huyen la abrazó, el alivio inundándola como la luz del sol después de semanas de lluvia. ¿Todavía te duele, pequeña?, preguntó, sus ojos brillando con esperanza. Maya negó con la cabeza y susurró, «No, mamá». Solo esas 2 palabras, suaves y pequeñas, despejaron las nubes de tormenta en el corazón de Huyen. Tomó la mano de Maya mientras salían. La luz afuera las envolvió como una manta cálida. Huyen pensó en Dee, en su casa a medio construir, y sintió un calor crecer dentro de ella. El camino por delante seguía siendo incierto, pero esto era una pequeña victoria, un paso hacia un futuro más saludable para Maya. Huyen apretó la mano de su hija con más fuerza y caminaron juntas hacia adelante. No tenían mucho, pero tenían amor, determinación, y eso era suficiente para seguir adelante. El consultorio quedó atrás, pero el tranquilo triunfo de hoy perduró. Un pequeño pero poderoso faro de resiliencia. En la valiente sonrisa de Maya, Huyen vio un futuro donde el amor y el esfuerzo podían sanar cada herida. El mercado del pueblo bullía bajo el sol de la tarde. Dee estaba en el puesto de madera, con los ojos fijos en las sólidas tablas de acacia. El vendedor, con voz áspera y directa, dijo, «Acacia, sin termitas, 180,000 por paquete». Dee asintió, luego preguntó suavemente, «¿Alguna posibilidad de que bajes un poco?». El vendedor negó con la cabeza, pero había bondad en sus ojos. Dee entendió. No insistió más. Metió la mano en el bolsillo, sacó el dinero donado y contó cada billete con cuidado, su corazón cargado de orgullo y presión. Pensó en Huyen, en Maya, en la casa que finalmente los protegería de las tormentas. Compra hecha. Dee cargó la pesada madera sobre sus hombros. Sus pasos eran lentos, pero su corazón se sentía más ligero. Había dado el primer paso real. En casa, Huyen salió corriendo cuando lo vio, sus ojos brillando de emoción. «¡Lo conseguiste!», exclamó, sus dedos rozando la madera como si fuera algo sagrado. Dee sonrió, con el sudor corriendo por su rostro. «Buena madera, Huyen, mucho más fuerte que el bambú». Huyen asintió, la alegría brotando, aunque un destello de preocupación aún persistía. Quedaba mucho trabajo por delante. Juntos, miraron el montón de madera, ya imaginando su futuro hogar. Maya llegó corriendo, sus pequeñas manos tocando las tablas mientras preguntaba, «¿Nuestra casa será bonita, mamá?». Huyen rió y abrazó a su hija. Dee los observó, un calor creciendo en su pecho, pero sus hombros aún cargaban el peso de la responsabilidad. Cada tabla era un paso adelante, pero el camino estaba lejos de terminar. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte, Dee tomó la sierra y comenzó a cortar madera, cada movimiento un voto. Huyen estaba a su lado, sus ojos brillando con esperanza. En ese momento, no solo estaban construyendo una casa, estaban construyendo fe, una tabla a la vez. El sol poniente bañó la escena en oro, proyectando largas sombras, pero su sueño compartido ardía aún más brillante, inquebrantable.
incluso cuando la noche se acercaba. La luz de la mañana se filtraba por las grietas del tejado, iluminando suavemente la madera fresca apilada en su refugio. De y Huyen trabajaban codo con codo, midiendo, cortando, con el sudor empapando sus camisas. El sonido áspero de la sierra se mezclaba con su respiración pesada, pero sus ojos ardían con una resolución inquebrantable. De alineó cuidadosamente una tabla, su voz baja pero firme. Debe estar recta, Huyen. Las paredes no resistirán si no está bien. Huyen asintió, sosteniendo la tabla con firmeza, su corazón hinchándose de fe en el hogar que estaban creando. Maya corría a su alrededor, intentando levantar un pequeño trozo de madera. «Puedo ayudar», dijo alegremente. Huyen sonrió, pero rápidamente advirtió: «Cuidado, pequeña, es peligroso». De observó a su hija, su corazón ablandándose. Se puso a arreglar su viejo carrito de juguete para que pudiera pasearlo con seguridad. «Cuando la casa esté terminada, tendrás un buen lugar para jugar», murmuró para sí mismo. El martilleo resonaba en el espacio. Cada golpe una promesa para el mañana. Huyen se limpió el sudor de la frente, los recuerdos regresando. Esos días interminables de lluvia, el agotamiento de De, los dientes doloridos de Maya. Sintió el hilo invisible que los unía a todos, su pequeña familia, frágil pero ferozmente unida. De captó su mirada, y en esa mirada dijo todo lo que no necesitaba hablar. «Lo lograremos». Maya los miró, sonriendo como un rayo de sol atravesando las dificultades. Cansados como estaban, siguieron adelante. Cada tabla colocada era más que una pared. Era esperanza. Una suave brisa trajo el olor a tierra húmeda, recordándoles todo lo que habían sobrevivido. Estaban juntos, una familia construyendo un sueño en la frontera entre la pobreza y la perseverancia. En ese momento, la casa era más que madera y clavos. Era amor, y la fuerza que viene de negarse a rendirse. El sol comenzó a ponerse, bañando la casa inacabada en una luz dorada. Declavó el último clavo, el sudor brillando en su rostro mientras miraba con orgullo la nueva pared de madera. Huyen entró en la cocina, encendió el fuego, y el aroma del arroz flotó en el aire, alejando el frío de la noche. Maya corría de un lado a otro, ya sin hacer muecas de dolor, su sonrisa tan brillante como los últimos rayos de sol. Se sentó y miró a Huyen, su voz cálida. «Mañana haré camarones, a Maya le encantan». Huyen sonrió, sus ojos brillando con una tranquilidad que no había sentido en semanas. Recordó los días de lluvia, el estrés interminable y los extraños que les dieron una oportunidad. «La casa está casi terminada», dijo suavemente, con la voz atrapada en la garganta. Asintió, revolviendo el cabello de Maya, absorbiendo la simple alegría del momento. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y una casa que crecía con trabajo duro y amor. Maya levantó la vista y preguntó: «¿Nuestra casa es bonita ahora, papá?». Rió, un sonido raro después de tantos días silenciosos y agotadores. «Es muy bonita, pequeña». Huyen puso el arroz en la mesa. La luz del fuego danzaba en sus rostros, proyectando un brillo cálido, un faro para los días por venir. Se sentaron juntos alrededor de su humilde comida. Las risas reemplazaron el sonido del viento afuera. El camino aún era largo, pero este momento era un triunfo, una familia, un hogar, un sueño vivo. Encontró los ojos de Huyen, y en esa mirada, una promesa silenciosa: «Hemos llegado hasta aquí». Afuera, el crepúsculo se intensificaba, pero su hogar se alzaba alto, inacabado, pero brillando con una esperanza inquebrantable, con un amor que ninguna tormenta podía arrastrar. El fuego crepitaba suavemente,
calentando su pequeño círculo mientras el mundo exterior se desvanecía. En este frágil refugio, su sueño compartido brillaba, construido con sacrificio, sellado con unidad.